Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice la escritura: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre que estás en gloria, es tu buena y bendita palabra, útil para todos nosotros, necesaria en estos tiempos finales. Oro, Señor, para que sea revelada a mi corazón tu palabra y a este pueblo, Señor, que nos des oído para oír, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, mi hermano, por favor. Hemos hablado del sacerdocio y hemos hablado de las actitudes o las actividades de los sacerdotes. Y está claro en la escritura que el ejercicio sacerdotal, ojalá hoy, hermano, el Señor me dé la gracia para poder resumir un poquito y traer algunas conclusiones de estos 2 meses de enseñanzas del sacerdocio. La escritura nos enseña y está claro que el sacerdocio se ejerce a través de actos espirituales. Escúchemelo, por favor, trate de tomar apuntes usted y de estar atento, de discernirlo. Si usted queda con preguntas de esta enseñanza, le pido que las escriba, se lo digo con sinceridad, me las manda al WhatsApp y yo voy a tratar de contestarlas, o de pronto en un culto contestarlas. El sacerdocio se ejerce, hemos dicho que el sacerdocio es el oficio, es el llamado, el llamamiento, la orden de Dios para que la humanidad ejecute los propósitos de Dios. Que el sacerdocio no es usar la sotana ni tener acá el cuello clerical, que el sacerdote no es la persona que está detrás de un púlpito o que está oficiando la misa, sino que el sacerdote es la persona que se ocupa del sacerdocio. Y el sacerdocio es la capacidad que Dios ha dado a los seres humanos de atraer las cosas espirituales aquí a la tierra. Esto tiene muchas vertientes, muchas indicaciones, esto tiene diferentes alcances, por decirlo de alguna manera. Uno de esos alcances que tiene el sacerdocio, mi hermano, es que el sacerdocio es la ejecución de la fe. El sacerdocio es la ejecución de la fe. La escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe es imposible entrar en ese lugar. Como que la escritura nos deja claro que uno de los requisitos sine qua non, uno de los requisitos fundamentales e indispensables, impajaritables en términos coloquiales, para poder entrar en la presencia de Dios es tener un nivel de fe. Ese nivel de fe es discutible, ese nivel de fe tal vez requiere entender algunas cosas, ese nivel de fe tal vez tiene distintos acercamientos, pero uno de los aspectos fundamentales de la fe que nos permite agradar a Dios tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la capacidad de entender que hay cosas espirituales que deben ser traídas a la tierra y que las cosas que vivimos en esta tierra sí o sí tienen que ver con las cosas espirituales. Se lo digo de nuevo, todas las cosas terrenales que operan en medio de nosotros tienen que ver con el mundo espiritual. Permítame ponerle un ejemplo importante hoy. Hoy estamos nosotros en el tema de las elecciones del presidente para los próximos 4 años en Colombia. Y en este propósito yo veo que hay gente que hasta se pelea. Tengo una prima que la amo mucho, es como mi hermana, y ella es petrista, pero Dios ya la perdonó, digo yo. Ella es petrista
y ella dice que Petro es la oportunidad para Colombia. Yo no soy petrista, yo no creo eso, pero yo la amo a ella. Y alguna vez yo dije algo y entonces ella se me puso como brava, ¿verdad? Me escribió algunas cosas como tratando, casi que digo ofendiéndome. Y yo le volví diciéndole que lo que yo creo es que Dios es el único que pone y quita reyes. Y por eso yo no voy a pelear ni con ella ni con nadie. Amén. Si usted vota por Petro, yo no le voy a decir que no vuelva a la iglesia, usted puede volver. Es más, yo lo sigo amando. Creo que se equivocó. Creo que usted le haría un daño, o más bien creo que ese hombre podría hacerle un daño a Colombia, tal vez lo piense. Pero yo estoy convencido que si Petro llega a la presidencia, será un propósito de Dios para esta nación. El presidente que llegue será o una bendición o será un juicio. Tal vez, y para hacer honor a la verdad, tal vez no nos vaya mejor con Duque, para que no digas que el pastor le está haciendo allá campaña a Duque, no. Yo lo que quiero decir es todo lo contrario, que yo pienso que los candidatos políticos harán su esfuerzo, pero pienso que Dios pone y quita, porque eso dice la Escritura. Y tal vez usted diga, yo no creo porque es que a los presidentes se eligen con votos o con corrupción o los eligen en la registraduría con plata, yo no sé, pero lo que sí sé es que la Escritura dice que Dios pone y quita, y como la Escritura dice, yo lo creo. Y como lo creo, entonces estoy pidiéndole a Dios que su voluntad sea hecha sobre Colombia y que si hay juicios el Señor los levante, porque creo que Dios es el único que puede transformar de verdad una nación. Que como leí esta mañana a alguien que publicó, si con la vehemencia que vamos detrás de un político fuésemos detrás de Jesucristo, esta nación sería distinta. Porque yo creo que lo que sucede aquí en la tierra tiene que ver con el propósito de Dios y con las cosas espirituales. Yo pienso, mi hermano, que su economía tiene más que ver con el propósito de Dios que con su mismo trabajo. Hay gente que piensa y dice, como dicen en Apocalipsis, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero resulta, mi hermano, que si Dios quisiera humillarlo, Dios puede hacerlo. Que si Dios quisiera quitarle toda su provisión, toda su autoridad, el Señor en un momentico puede hacerlo. Y a veces el Señor es tan recursivo que uno nunca se imagina, ¿verdad? Nunca se imagina. Ayer, y lo doy como testimonio porque me agrada, me parece bonito. La iglesia está viniendo muchas personas nuevas, hay un trabajo diferente. Hay personas que están convirtiéndose a Cristo. Las personas cuando se están convirtiendo, cuando vienen por primera vez a la iglesia, no tienen tal vez un compromiso, no tienen tal vez un conocimiento. Y la parte económica de la iglesia ha menguado, al punto que en un par de meses no ha entrado a la iglesia los gastos de la iglesia en diezmos y ofrendas. Y le dije a mi esposa esta semana que pasó, estoy inquieto, preocupado si se quiere. En los 5 años de pagar el carro nos faltan 4 cuotas y por primera vez me atrasé porque no tuve para pagar, no porque se me olvidó, sino porque no tuve para pagar. Y pensé decirle al pastor, a mi suegro, decirle, pastor, estoy preocupado, ¿por qué no me presta, me regala algo de plata? Porque estaba preocupado. Y el viernes hubo un ayuno. Y pensé ese día, estábamos ahí, pensé irme a hablar con él a la oficina y yo dije, no, yo me voy a poner a orar. Yo creo que lo correcto es eso. Y me agarré a orar. Estuvimos un par de horas orando con los hermanos que estuvieron ayunando. Y por la tarde me llamó una persona que no es cristiana, no se congrega acá en la iglesia. Vino a la iglesia hace 5 años, tal vez 4 años, y no es cristiana. Y me contó una historia, me dijo que quería hablar conmigo. Y yo le dije pues que sí, pensé que era algún problema que tenía, la atendí. Y me dice, pastor, ayer antes de que lo llamé, más o menos a la hora que estábamos orando, me pagaron una plata que me debían hace mucho tiempo, me la empezaron a pagar de a poquitos. Me debían un dinero y me lo empezaron a pagar de a poquitos, de a poquitos. Y pues cada vez que me fueron dando la plata yo me lo fui gastando. Ahorita me llegó el último poquito, yo hice cuentas, me dice esa persona, porque estoy sin trabajo. Delante del Señor lo que le estoy hablando que así es. Me dice estoy sin trabajo, entonces pues no me alcanza la plata. Pero ya cuando yo hice mis cuentas, me vino algo como a la cabeza, dice ella. Me vino como un aire, yo no sé. Y yo dije no, yo voy a dar un diezmo sobre esta plata. Y voy a ir y se me vino a la cabeza usted, pastor. Y yo quiero que usted me explique cómo es eso, porque yo quiero dar un diezmo. No es cristiana, no viene acá a la iglesia, pero a la hora que yo estaba orando algo hizo el Señor. Y entonces
le expliqué yo lo que siempre hablo del diezmo, que no está obligado, usted no se va al infierno, lo mismo, de o no de, yo siempre hablo lo mismo. Y me entregó suficiente para pagar las 2 cuotas del carro. Y mientras yo miro eso, dele gloria al Señor porque yo lo estoy glorificando. Yo me sorprendo porque pienso que el manejo de mi economía no depende solo de mi esfuerzo, depende de la voluntad del Señor. Dice la Biblia: he visto un misterio debajo del sol, que no es de los fuertes la batalla, ni de los ligeros la carrera, ni siquiera de los sabios el pan, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y cuando yo miro esto, yo le digo con sinceridad, yo me pude haber imaginado cualquier otra forma. Yo pude haber creído que Dios bendecía a alguno de ustedes, estaba esperando, bueno, no puedo saberlo, que me salía un trabajo, he estado orando, he estado tocando puertas de una forma y de otra, pero el Señor nos demuestra cada vez que nuestra vida depende de las cosas espirituales, porque dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de aquellas palabras. Y sabe que me sorprendió, mi hermano, no sé, tengo el mensajito ahí, y me dice una hermana: pastor, ayer como a las 11, ella no sabía que estábamos en el ayuno, no sabía que estábamos orando, pero me dice: pastor, ayer como a las 11 de la mañana yo estaba enferma, tenía tal cosa. Ahí tengo el mensaje en el teléfono. Y dice, y me impresionó, ella fue la del tema, me dice: pero como a las 11 de la mañana se me quitó el dolor y tenía un flujo de sangre, estaba sangrando y dejé de sangrar. Y yo miro ese mensaje, mi hermano, y pienso, era la hora que estábamos de rodillas, orando, clamándole al Señor. Y entonces me doy cuenta, mis hermanos, que las cosas que nosotros vivimos, las cosas terrenales, dependen mucho más de las cosas espirituales. Dependen muchísimo más de lo que nosotros creemos, pero para entender eso se requiere fe. Porque todavía está el criterio, yo sé que muchos lo hemos dicho: sí, póngase a orar y no vaya a trabajar. Muchos dicen, no, pero es que a la hora del culto es donde yo puedo hacer mi venta. Una hermana nos dice en Bogotá: se me acabó el hogar, estoy mal, estoy por acá. Nos contó un poco de historias tristes y nos dice al final: y me gustaría que hicieran el culto por la mañana porque yo por la tarde no puedo, porque esa es a la hora que abro el local. Entonces nosotros tenemos el criterio. Yo no estoy diciendo, y ustedes lo conocen bien, y creo que yo he tratado de dar ejemplo de la necesidad de trabajar. Yo no estoy diciendo que nos quedemos acostados, me levanto a las 5 de la mañana, oro y luego me quedo acostado en la casa porque yo ya oré de 5 a 6, estoy esperando que me llegue la plata. No, mi hermano. Pero lo que yo creo es que una vez usted ha tocado las puertas del cielo, usted puede esperar a que esta tierra responda a la palabra de Dios, a que su situación humana responda a las órdenes espirituales que Dios está dando. Eso se llama el sacerdocio. Traer las cosas que están en los cielos, el propósito de Dios a la tierra. Si usted se da cuenta, el Padre Nuestro, que el hecho de que nosotros no repitamos todos los días el Padre Nuestro acá no quiere decir que sea malo. Padre Nuestro es el modelo de oración, el modelo por excelencia de oración. Y si usted mira el modelo de oración, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, alzando los ojos, dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. La oración del Señor, el propósito de Jesús en la tierra y su característica como sacerdote era atraer las cosas del cielo aquí a la tierra. La característica de Jesús como sacerdote, según el orden de Melquisedec, es la capacidad de conocer qué hay en el cielo y traerlo a la tierra. Si nosotros podemos entender esto, les digo, mis hermanos amados, nuestra vida debería cambiar. Ahora, el traer las cosas del cielo a la tierra no significa evitarnos problemas, porque desafortunadamente el cristiano cree, y me voy a detener en esto, aunque el propósito de la enseñanza sea llegar a la palabra del Señor, pero quiero introducirlo con claridad. Algunos cristianos piensan que el sacerdocio es la capacidad sobrenatural, para no llamar mágica, pero que es lo mismo, la capacidad sobrenatural para evitarme los problemas. Entonces, que yo debo arriendo. Entonces, que el sacerdocio es la capacidad de yo decir abracadabra, o decir en el nombre de Jesús, o de mover la varita mágica, o de mover la mano y que me aparezca lo del arriendo. Los cristianos creen, algunos,
en esta iglesia no, pero en otras iglesias piensan que el sacerdocio es la capacidad que yo tengo para manipular la mente de las personas. Como mi marido es mala clase, así todo mira mal, entonces yo oro para que ahora cuando llegue con una sonrisa así. Y él diga, yo no sé qué me pasa, pero quiero sonreír, ¿verdad? Que el sacerdocio es la capacidad para cambiar el deseo sexual de la mujer. Como la mujer vive brava porque usted es un mal marido y entonces usted la trata mal y ella no quiere tener nada con usted, entonces que el sacerdocio es orar para que ella se le despierten unas ganas sexuales impresionantes y quiera estar con usted todos los días. Eso no es el sacerdocio. Cuando nosotros miramos el ejercicio de Jesucristo y su oración, dice que la oración del Señor era que venga a la tierra tu reino y que tu voluntad se ejecute aquí en medio de nosotros como se ejecuta en los lugares espirituales. Y usted mira a Jesucristo después de 40 días de ayuno, Evangelio de Mateo capítulo 4, los primeros versículos, dice que el Señor Jesucristo estaba después de 40 días de ayuno. Y se le aparece el diablo porque el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y con capacidad de hacer cualquier cosa. Literalmente, en ese momento el Señor estaba con capacidad de hacer cualquier cosa. Y le dice Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El cristiano promedio hubiera dicho en pan caliente con buen quesito. Y de una vez, ¿verdad? Porque ya oró, porque ya ayunó y porque tiene el poder, la autoridad para hacerlo. Pero el Señor Jesucristo no dijo ahora cadabra que estas piedras se conviertan en pan con queso, sino dice la Escritura que el Señor Jesucristo le contestó a Satanás y le dice, yo no voy a hacer lo que tú me mandas, yo voy a hacer lo que el Señor dice, así me cueste montones. El propósito de Dios y el sacerdocio no es el atajo para yo tener lo que quiero. El sacerdocio es el camino para traer a la tierra lo que Dios quiere, que es sustancialmente diferente. Se lo aseguro, sustancialmente distinto. ¿Usted qué quiere, mi hermano? ¿Vivir bueno? ¿Qué quiere uno, mi hermano? Que las cosas se hagan como uno quiere. Eso es lo que queremos. Que llegar a la casa y que nos quiten los zapatos, las medias, ojalá nos hagan un masajito. El televisor que se encienda por voz. Ojalá, hermano, exactamente lo que yo quiero. Mire, mi hermano, que uno hasta en cosas mínimas. Ayer miré un ratico el primer tiempo de una final de un torneo de fútbol y me fui como triste porque no ganó el equipo que yo quería que ganara. Tal vez si uno pudiera, hasta en eso uno intervendría. Yo he escuchado gente que ora para que gane un equipo de fútbol o que ora para que gane una persona específica alguna cosa. Pero el sacerdocio no es atraer lo que yo quiero. El sacerdocio es atraer la voluntad de Dios a esta tierra. Y resulta que nuestra naturaleza, el ser humano tiene una tendencia natural, casi que digo obligada. El ser humano es hedonista por naturaleza. El ser humano le gusta el placer. El ser humano, como los ríos, siempre buscan el camino más fácil, que es hacia abajo. Usted nunca ve un río corriendo hacia arriba, solo corren hacia abajo. Y los seres humanos también. Entre más fácil nos pongan la situación, más nos acomodamos. Usted sabe, mi hermano, que hay gente que no le gusta de pronto la enseñanza de la iglesia porque se le ponen ciertas cosas difíciles, porque no pueden vivir como quieren, vestirse como quieren, hacer como quieren. Perdóneme, hermano, lo que voy a decir, pero vale la pena mencionarlo. Por eso la enseñanza de las ofrendas y de los diezmos no gusta. Por eso para las personas es un estorbo, para muchos, y lo digo de verdad, aquí no tanto, pero en muchas iglesias resulta un estorbo. La gente se pone brava y suelen decir, es que todos los pastores son ladrones. ¿Sabe por qué? Porque cuando se les meten con el bolsillo, porque cuando se les exhorta respecto de la economía, no queremos. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere el placer. Entonces con la plata yo hago lo que yo quiera. Con mi plata, dijo el gamín que rayó el Audi con la moneda de 500. Cuando le preguntaron, ¿usted por qué hizo eso? Dice, es que yo con mi plata hago lo que me da la gana. Yo con mi dinero hago lo que yo quiera.
¿Por qué existe eso? Y es natural, todos los seres humanos tenemos esa tendencia. ¿A qué? Al placer, a vivir bien, a pagar porque nos hagan las cosas. Por eso se llama trabajo y por eso pagan por trabajar, porque el otro no quiere hacerlo. Y por eso van y le pagan a uno para que uno lo haga. ¿No es cierto? A veces uno se pone bravo porque el trabajo está difícil. En todas las áreas, desde el que hace, no sé, una construcción, en el caso mío que fui abogado, yo peleaba y decía, pero mire estos enredos, y alguna vez creo que fue mi mamá la que me dijo, pues por eso es que pagan. Si fuera fácil y divertido la gente lo estaría haciendo. A usted no le pagan por ir a vacaciones, porque eso es lo que uno quiere, el placer. El ser humano quiere el placer. El ser humano quiere las cosas que le produzcan deleite. Es más, y ni siquiera está mal, hermano. Pero lo que yo le quiero decir es que el sacerdocio no está para hacer lo que nosotros querramos, sino para traer la voluntad de Dios. Y resulta que la voluntad de Dios, hermano, es que el hombre se santifique. La voluntad de Dios, hermano, es que no haya injusticias. Y por eso la voluntad de Dios cuesta, entre otras cosas, porque usted sabe que este mundo fue creado a causa del pecado, nuestro cuerpo fue hecho a causa del pecado. Así que la voluntad de Dios implica ir contra la naturaleza corporal. La voluntad de Dios, hermano, implica ir contra la naturaleza corporal. ¿Por qué? La Biblia lo dice, dice el apóstol Pablo, que el pecado habita en nosotros. Y aunque el pecado no nos bendice, porque entonces nosotros diremos, ¿y por qué entonces yo tengo que hacer la voluntad de Dios si es ir contra mi naturaleza? Permítame tomarme un momento para hacerle una explicación de lo que es el pecado. Explicación del pecado para dummies. Dios no pretende imponernos cargas feas. Dios no pretende molestar a nadie. Eso no es verdad. La Biblia dice que todos los mandamientos son buenos y nosotros lo podemos mirar. El ser humano quiere embriagarse, por poner un ejemplo muy cotidiano en nuestros días. Pero resulta que el embriagarse temprano o tarde le hace daño. La Biblia nos enseña que cuando salimos de nuestra sobriedad tomamos decisiones equivocadas, muchísimas decisiones equivocadas. Cuando estamos embriagados miramos a una persona y la miramos diferente. ¿Se acuerda? Cuando yo estaba joven había una canción, yo no sé si todavía suena, cuando yo no era cristiano, y iban contando una copita de ron y se parece a fulanito, una copita de otra y se parece, y a lo último la miraban como una reina, pero era porque estaba borracho, y cuando estaba despierto decía, es horrible, porque así sucede. Usted mira a una persona que tiene unos tragos en la cabeza, mi hermano, y se sale de la realidad. No tiene sino lo del arriendo, pero no le importa, eso pide, gástele a todo el mundo. Y al otro día cuando va a pagar el arriendo se acuerde, ¿qué hice? ¿Verdad? Cogen un carro, mi hermano, y se van como locos a manejar una moto. Sienten que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos errores? Le dicen algo y se alborotan, pelean. No sé si usted leyó alguna vez el librito La rebelión de las ratas. Cómo me gusta esa realidad. Si no la ha leído, le invito a que lo haga. ¿Cómo muestra esto, mi hermano amado? Una persona no es capaz de hacer nada, pero se toma unos tragos y se envalentona. Le pega a la mujer, le pega a los hijos, viola a su esposa, se vomita en cualquier lado, hace el ridículo. Pregunto yo, cuando Dios nos manda que mantengamos en sobriedad y no borrachos, ¿será que Dios nos quiere imponer una carga o nos quiere librar de un montón de problemas? ¿Por qué el Señor manda que nos guardemos en la vida sexual? Algunos pueden decir, pero yo uso condón y no quedo embarazada ni me da sida. Yo le digo, mentira, del diablo. Puedo sacárselo por estadísticas, no hablárselo como pastor. Pregúnteme, hermano, busque una persona que conozca de epidemiología, un especialista. Entre más se promueve el uso de condón, mayor aumenta los índices de SIDA, de VIH. Entre más se promueve el uso de condón, mayor aumenta el embarazo adolescente. Entre más se promueve el uso de preservativos y aún de abortos, mayor cantidad de madres solteras hay. Y déjenme decirles, yo que fui hijo de una mamá soltera, los que sufrimos no solo son ustedes, mamá, nosotros también sufrimos. Y a veces toda la vida, si no viene el Espíritu Santo de Dios a sanar un corazón. Así que Dios no tiene ningún problema con el sexo, Él lo inventó y es bueno.
No hay ningún problema con las relaciones sexuales, no son pecado. Pero Dios da un orden, dice, cásese y luego acuéstese todo lo que quiera con su mujer. Dios no nos está poniendo una carga, nos está diciendo, evítense un problema. Dios no tiene en contra, mi hermano, de que nosotros disfrutemos nada, pero nos está dando una orden. Hagamos las cosas en orden, como debe ser. El pecado, permítame decirle, mi hermano, el pecado, o más bien la santidad es la ausencia de pecado, es apartarnos del pecado. La santidad no es un favor que usted le hace a Dios, ni al pastor, es más, al pastor menos. Si usted quiere emborrache todo lo que quiera, yo sigo siendo el mismo. Si usted quiere fornique, si usted quiere adultere, si usted quiere emborráchese, si usted quiere mienta, si usted quiere mate, pero sepa que sobre todas esas cosas Dios lo va a juzgar. Yo sigo siendo el mismo, mi hermano. Su mamá sigue siendo la misma. Usted va y se acuesta con el que quiera, su mamá sigue siendo la misma. Su papá sigue siendo el mismo. El problema es que usted se empieza a echar un montón de situaciones encima y tal vez usted diga, no, porque yo es que esos son los que no saben, yo sí sé. Pues déjeme decirle, mi hermana o mi hermano, que cuando usted peca, así su cuerpo no lleve consecuencias inmediatas, su alma queda absolutamente emproblemada. Y déjeme decirle algo más, endemoniado. Endemoniado. Por eso los hogares se acaban. Y dice, pero ¿por qué si era una buena mujer, era un buen marido y se acabó el hogar? Pues porque esa alma venía endemoniada y luego esos hijos están sufriendo. Es más, la persona que se divorcia también sufre. Yo pienso que debe ser frustrante uno mirar a su mujer y decir, me quedó grande llevar un hogar como era. Yo pienso que debe ser frustrante mirar a unos hijos sufriendo, mi hermano, saber que otro, mire qué terrible, se va el papá y el niño queda inmediatamente como mal. Porque si el padrastro le da juguete, entonces dicen, lo están maltratando, pobrecito. Y si no le dan juguete, no hay quien lo corrija y lo están destruyendo. ¿Todo por qué? Porque se metió un demonio y dañó el alma. ¿A causa de qué? Del pecado. En toda relación sexual hay ligaduras del alma, quedan ligadas las almas. Allí empieza la amargura. Allí se daña el valor propio, el amor propio. Usted se da cuenta, mi hermano, hoy cómo está explosionada la perversión sexual. Y la perversión sexual no es otra cosa que la pérdida del amor propio. La pérdida del amor propio, se hacen daño, se destruyen. ¿Por qué, mi hermano? Porque se metió una obra de Satanás. Así que el pecado, mi hermano, cuando el Señor nos amonesta a guardarnos del pecado, en realidad nos está dando el consejo para vivir bien. Cuando el Señor quiere establecer su reino aquí en la tierra, y acá empiezo a decantar en lo que quisiera yo profundizar hoy. Cuando el Señor nos habla de establecer su reino aquí en la tierra, en realidad nos está hablando de hacernos felices a nosotros. Mire qué cosa tremenda. El hombre está buscando la felicidad y en realidad al buscarla se aleja de ella. Nosotros buscando ser felices nos alejamos justamente de la felicidad. Y ahorita miramos, hermano, y esto es paradójico, pero es una realidad. Si gana Gustavo Petro, los duquistas van a decir, si el país se puso peor, eso fue por culpa de Petro. Pero si gana Duque, los petristas van a decir, si el país se puso peor, eso fue por culpa de Duque. Y entonces los de Vargas Lleras van a decir, claro, eso fue por culpa de esos dos, si hubiera sido Vargas Lleras. Y Fajardo va a decir, claro, eso fue por culpa de ellos, si hubiera sido Fajardo. Pero yo les digo, mi hermano amado, los unos o los otros, siguiendo el camino alejado del Señor, vamos a traer tristeza, desesperación, desolación. ¿Por qué? Porque el camino del hombre es un camino de egoísmo. Porque el camino del hombre es un camino de corrupción. Me dijo alguien alguna vez, una persona, hablando de por quién iba a votar, y me dice, yo sí voto siempre por los de la derecha. Y le dije yo, ¿y por qué? Al escucharlo tan decidido, me dice esto, me dice, porque entre la corrupción de la izquierda y la corrupción de la derecha, me quedo con la corrupción de la derecha. Yo no supe si sentirme contento o triste, no supe ni qué decir. Pero es una realidad. El corazón del hombre es corrupto. El corazón del hombre es avaro. Usted mira, mi hermano, escándalos a la derecha, escándalos a la izquierda y escándalos en el centro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es esa.
Los seres humanos por naturaleza tendemos a hacer las cosas que nos benefician, llenas de egoísmo. Alguna vez le armaron un problema duro al expresidente Álvaro Uribe por la posición de sus hijos en el gobierno y en la parte económica, ¿no es cierto? Y lo han juzgado mucho por eso. Y alguna vez escuché yo una discusión acalorada de uno de izquierda con uno de derecha, en las cuales he aprendido que la mejor posición es estar callado. Y entonces yo los estaba escuchando ahí. Y entonces uno dice, pero es que mire que es un ladrón, esos hijos tienen, y empezó a nombrarle todos los que tenían. Y el hombre se quedó mirándole y le dice, dígame la verdad, si usted fuera presidente, ¿no pondría a sus hijos igual? Y yo dije, 1, 2, 3 por mí. Claro, pero por supuesto habría hecho lo mismo, porque el ser humano por naturaleza tiende a lo que le beneficia. Entonces encontramos, hermano, que los propósitos y cuando queremos atraer el reino de Dios a la tierra es atraer verdaderamente la justicia, verdaderamente el amor, verdaderamente el dominio de Dios. Y nos damos cuenta de algo más importante aún, y es que el ser humano en su naturaleza, usted que está ahí sentadito todo bonito y yo también que estoy acá dando la palabra, el ser humano está viciado y es incapaz por sí mismo de hacer estas cosas. Los reinos humanos siempre serán reinos injustos, siempre. Todas las formas de gobierno serán formas injustas. Y entonces, ¿qué nos queda? El clamor del Señor que decía, venga a nosotros tu reino, hágase en medio de nosotros tu voluntad. Y ahí entonces, hermano, viene una inquietud. ¿Cómo puede la iglesia apuntarle a algo así? Porque yo le voy a decir algo, hermano. Tal vez en nuestra nación nosotros no podamos hacer esto porque depende de muchas circunstancias, entre otras cosas, los designios y los juicios de Dios. Pero yo me pregunto, ¿será posible que en nuestra casa podamos hacerlo? ¿Será posible que por lo menos nuestra vida podamos nosotros ejecutar esto? ¿Será posible que aunque sea en medio de la iglesia podamos hacer esto? Porque orando yo por la situación de la nación, el Señor me inquietaba en el corazón ya en varias oportunidades que el problema y mi oración no debe ser solamente o no debe ser principalmente mejor que allá afuera se acabe la corrupción y los problemas. Mi oración y mi preocupación es que dentro de la iglesia también está la infección del mundo. El problema no es solamente que los de afuera estén haciendo esto, sino que los que nos consideramos creyentes también hemos sido contaminados por estos pensamientos. También hemos sido contaminados por estos deseos. También hemos sido contaminados por esta lógica. Y por eso la Escritura nos enseña y nos dice que nuestra mente debería renovarse. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente fue puesta allá o sacada de allá y que ahora por el Espíritu debería tener una nueva posición. Pero ahorita en época de elecciones yo creo que nosotros podemos pensar, y yo quiero que usted lo haga, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su actitud respecto del paradigma del mundo, del paradigma político, del paradigma económico? Porque acá la Escritura dice, y quiero yo que su merced lo agarre, dice en la porción que leímos, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y difamaciones, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y entonces nos trae el Señor al entendimiento de que nuestro camino, nuestra secularización, escúchelo por favor porque yo sé que en su corazón ha operado igual que en el mío. El nosotros estar pendientes y enterándonos y viviendo y caminando en esta realidad nos ha traído sí o sí. Nos ha llevado obligatoriamente a una contaminación. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho que dice que uno es lo que uno se come. No sé si usted lo haya escuchado, que el ser humano es lo que se come. Y la Escritura nos está hablando y nos dice, por tanto, ustedes necesitan desechar estas cosas y empezar a buscar de manera ferviente la palabra que para ustedes es la única fuente pura de conocimiento y de vida.
Y sabe mi hermano que uno de los problemas con la congregación, con los hijos del Señor, es que no estamos valorando lo suficiente la palabra de Dios. Uno de los problemas para la iglesia, mi hermano, es que no ha valorado, no ha respetado lo suficiente la palabra del Señor. Yo sé que la Biblia es un libro, yo lo sé, pero permítame decirle que sin ese libro sería muy difícil que la palabra del Señor nos llegue al corazón. Y hay mucho creyente que ni siquiera tiene una Biblia. Hay muchas casas, hermano, donde ni siquiera tienen cada uno su Biblia. Hay mucho creyente, mi hermano, que no estudia la Escritura, que no le ha dedicado la importancia, que no se ha esforzado por escudriñar, que lee la Biblia y dice, no entiendo, y no me importa, así dejo. Que no se ha dado cuenta, mi hermano, que sus modelos de pensamiento, escúcheme bien esto que le voy a decir, su modelo de pensamiento solo cambiará cuando la palabra del Señor permee su corazón, su alma. Su modelo de pensamiento tiene que cambiar, es necesario que nuestro modelo de pensamiento cambie. Hermano, hay un modelo de pensamiento de ruina, hay un modelo de pensamiento de conformismo. Yo esta mañana o anoche en la madrugada tuve una discusión con alguna persona, pero una discusión en buen término sobre algunos asuntos políticos. Y esta mañana cuando me estaba bañando me estaba meditando en eso, pensando. Y dije yo, oiga, lástima no haberle dicho algo. Y es que ciertas tendencias de política, casi siempre, y hablándolo más específicamente de la izquierda, casi siempre se basa en quejarse. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hablan mal de los que tienen plata, hablan mal de los políticos, hablan mal, a toda hora están hablando mal, como que proponen poco y siempre se están quejando, nada les sirve, nada les sirve. Yo he discutido porque se han quejado tanto del sistema de salud, del POS, del POS, se quejan tanto, que yo mismo había entrado en una quejadera con el POS y yo lamentaba, yo decía, yo me quiero ir del país a un lugar donde haya salud. Y un día, de verdad lo digo, yo creo que fue Dios, porque me lo pude entender y yo decía, pero uno tanto que se queja acá, alguien le da apendicitis, se lo llevan al médico, le hacen cirugía, lo cuidan, le ponen medicamentos, le hacen de todo y sale y no paga un peso. Y yo digo, entonces no es tan malo, ¿verdad? Tienen que hacerle cosas así, toca esperar 2 o 3 meses, pero le hacen un montón de exámenes que en los Estados Unidos valen un montón de plata y acá se lo hacen gratis. Hay enfermedades que son muy costosas los medicamentos, la tuberculosis, el VIH, el cáncer. Y a una persona lo diagnostican con eso y ¿sabe qué hacen? Le dan todos los medicamentos. Pero ¿sabe que yo no he escuchado al primer colombiano diciendo gracias a Dios por el POS, sino qué porquería ese sistema que tenemos? Hay una mentalidad, mi hermano, siempre de ver lo malo. Hay una mentalidad de estar exigiendo y lo mismo nos pasa con Dios. Le exigimos y no importa lo que Dios nos haya dado, siempre le exigimos algo más. Una muchacha allá en la universidad y entonces hizo un comentario y dice, uy, qué boca tan fea que yo tengo. Y la otra dice, uy, qué nariz tan horrible que yo tengo. Y la otra, cada una, y yo me ponía a pensar, oiga, pero qué terrible, pues puede que sea cierto, pero ¿por qué no? Algo bueno en tener, así sea el alma, ¿por qué no miran eso? Estamos siempre inconformes, eso es un problema de mentalidad. Hay un problema, mi hermano, de incapacidad terrible. Usted le dice a alguien, haga algo, y lo primero que le dice, no puedo o no se puede. No se puede, ¿verdad? Hay un problema de fracaso. Yo le decía a los hermanos recientemente, qué fácil es esperar el fracaso de alguien. Y yo escucho eso. Yo escucho eso hasta con los mismos papás con los hijos. Van a hacer algo, no, usted no va a servir para eso. Y a los años cuando no pudo dice, ¿sí ve? Yo le dije que usted no podía. Qué fácil es esperar el fracaso. Yo le voy a decir algo, si usted espera el fracaso va a tener éxito casi siempre, porque las personas casi todas fracasan. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que usted espere lo bueno y lo logre. Que usted mire a una persona que no es capaz y le diga, no se preocupe, vamos a hacerlo juntos, yo lo voy a ayudar y vamos a salir de acá. Y cuando esa persona lo logre, sepa que usted hizo algo diferente, que su mente está un poquito cambiada. Pero la mente humana, mi hermano, no se puede. La mente humana es el fracaso, la mente humana es el pecado, la mente humana es la corrupción, la mente humana es lo más fácil. Yo he escuchado cristianos
que cuando hablan de contratación dicen, pero es que si no le doy la tajada no me dan nada. Y eso es normal, todo el mundo lo hace. Me gustó los escándalos de Odebrecht, porque por lo menos por doble moral o lo que sea están echando presos a algunos que hacen eso. Por lo menos demostrando que sí es un delito, que sí está mal. Pero el pensamiento del hombre no es ese. El pensamiento del hombre, mi hermano amado, es siempre como la parte mala. Y la palabra nos dice que nosotros debemos desechar estas cosas y empezar a agarrar la palabra, porque nos enseña entonces la escritura que, mis hermanos, que es la palabra, la leche no adulterada, la que podrá cambiar un pensamiento, la que podrá renovarle su mente, la que podrá de alguna manera hacerlo feliz. Que nuestra naturaleza tiende a ser infelices, a quejarnos de algo. ¿Por qué no hace usted un ejercicio ahí un momentico, mi hermano, con sinceridad? Piénselo un momentico. Yo sé que hay excepciones y gloria a Dios por las excepciones, pero sabe que muchas personas viven inconformes con todo lo que tienen, con el carro, con la casa, con la mamá, con el papá, con los hijos, con los hermanos. Alguien dice, uy, definitivamente madre no hay sino una y justo me tocó a mí. Qué terrible. Se quejan de todo, se quejan del marido, se quejan de la iglesia, de todo se quejan. Llegan a la casa y la miran fea. Y yo miro que eso está como en el corazón de los niños. ¿Usted no ve que la mayoría de los niños quieren quedarse en la casa de otro? Yo no sé si de todos, pero a la mía le pasa. Siempre se quiere quedar en la casa de otro. Los niños tienen un juguete y miran el de otro y quieren ir y agarrar el juguete de otro y no el de ellos. Y se casan y siguieron con la misma maña. Tienen su mujer y quieren ir a agarrar la mujer de otro y no la de ellos. Se les quedó el mismo pensamiento en la cabeza. No estamos conformes, no estamos agradecidos. Le digo de verdad. Usted no mira a los colombianos queriendo irse para el exterior. Les digo yo, como si los sufrimientos en Estados Unidos no fueran igual que los sufrimientos en Colombia. ¿Usted cree que es que usted llega a Estados Unidos y allá todo se le hizo facilito? Me decía un hombre, pastor, pero es que allá uno ahorraba. Cuénteme cómo ahorraba. Yo trabajaba, me levantaba a las 3:30 de la mañana para llegar a mi primer trabajo a las 4 y llegaba a las 11 de la noche a la casa. Y vivía en una piecita chiquitica que compartía con otra persona y cocinaba en la casa para llevar. Y yo le dije, si usted acá trabajara de 3 de la mañana a 11 de la noche, viviera en una pieza chiquitica, comiera la mitad de la comida, usted también podría ahorrar lo mismo que ahorra allá. Pero usted acá duerme hasta las 10 de la mañana, quiere vivir en una casa grande, paga taxi para ir a 2 cuadras, pues ¿qué quiere ahorrar? Pero es que estamos pensando que lo de otro lado, el problema es de la mente. Y el problema es que no podemos cambiar la mente porque la alimentamos con lo mismo. Todo el mundo se queja de Petro, todo el mundo se queja de Duque. Bueno, los que no se quejan de Petro se quejan de Duque o se quejan de Fajardo. Y entonces la mente está diciendo, no, eso por quién yo voy a votar. No, eso llegue el que llegue, esto va a ser una porquería igual. Yo voy a ver cómo me voy del país. Mire, claro, este mentiroso lo que dijo. Mire aquel corrupto lo que hizo. Mire, y nuestra mente se está llenando de eso. Pero la escritura dice, por eso deseen la palabra. Porque usted me dice, pastor, pero es verdad todo eso. Sí, que este es un corrupto, que este fue asesino. Entre otras cosas, que terrible una persona que confiesa que ha matado, que ha hecho un poco de cosas, y sean los que están allá. Que personas que tienen abiertas investigaciones por corrupción, que son groseros, que maltratan, y sean los que están allá. Terrible, mi hermano. Todo eso es verdad. Y entonces nos desanimamos. Ahí es donde viene la escritura, porque dice, por tanto deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Porque allí, mi hermano, aunque la situación sea terrible, allí nuestra mente puede ser renovada con la esperanza de Dios. Allí podemos mirar que aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, dice, a mí no me tocarán. Y aunque esta situación se ponga terrible, si usted está lleno de la palabra, usted va a tener fe, esperanza. Usted va a poder mirar y usted dice, todo el mundo se divorcia, pero la leche pura de la palabra le va a decir, yo no tengo que hacerlo. Usted va a mirar que todo el mundo hace las cosas mal, pero usted va a poder encontrar en la escritura que usted no tiene esa necesidad, que usted puede ser diferente porque está lleno de algo nuevo, de algo distinto. Yo a veces pienso, mi hermano, que no solo las noticias deberíamos llenarnos de realidad, de la escritura, de la oración, de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos desanimamos?
¿Cuántas veces estamos caídos y si prendemos el televisor nos acabamos de deprimir? Pero seguramente si nos arrodillamos, hermano amado, vamos a recibir fuerzas nuevas, algo diferente. Vamos a recibir un poder de Dios que es distinto, que es diferente. Dele gloria al Señor un momento. El viernes en el ayuno mencionábamos una enseñanza, no la voy a repetir por supuesto, en otras cosas ya estoy terminando, pero que a mí me impresionó. Y yo quiero que usted busque, hijito, ayúdeme por favor, Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículo 12. Pero yo quiero que usted se fije mucho en lo que va a ser el versículo 17. Yo voy a leer la versión de las Américas, es un poco más clara en este versículo. Dice la palabra: entonces, cuando Jesús acabó de lavarle los pies, tomó su manto y se sentó a la mesa otra vez y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque yo lo soy. Párele ahí un momentico y yo quiero que usted analice y se contextualice con lo que estamos leyendo. Dice que el Señor agarró se quitó su manto, más bien, se quitó su ropa fina, digamos, y cogió los pies de 12 sucios y empecuecados discípulos. No diga ush, porque es así. Es que nosotros nos acostumbramos a ver las cosas como en las películas. Y acá en la iglesia a veces hacemos la ceremonia del lavatorio de los pies. Y entonces decimos: dentro de un mes vamos a hacer la ceremonia del lavatorio de los pies. Y el día antes los hermanos estrenan medias y zapatos, se hacen pedicure, se echan ácido ahí en esas uñas, hermano, y uno mira esos pies limpiecitos, le huelen a rico. Fielmente usted podría agarrarle a picos esos pies y a usted no le da nada porque están limpiecitos, tersos, suavecitos, recién hecho el pedicure. Pero no eran los pies de los discípulos. Los pies de los discípulos eran unos pies embarrados, sudados, llenos de callos, con nuches. ¿Seguro? Hermano, caminaban todo el día. Imagínense esos pies que tenían. No habían calles pavimentadas. Por las calles los animales, perdónenme la expresión que voy a hacer, pero por las calles los animales defecaban. Y cuando llovía se volvía eso. Y llegaban a una casa, ¿cómo les llegaban los pies? ¿Usted cree que les llegaban con el pedicure, con talcos Mexana, limpiecitos con piedra pómez? Por eso el oficio más bajo. Y llegaban cansados, no querían nada. Y entonces una persona se tenía que arrodillar, quitarle las sandalias y lavarle los pies con las manos, quitarle esto de mugrero, hacerle un masajito. Ese era el oficio más bajo que había. Más bajo. Ese oficio, porque incluso cuando llegaban los esclavos, porque es que si no se podían enfermar, y entonces llegaban esclavos de cierta altura, los esclavos más, digamos, de menos reconocimiento, les tenían que limpiar los pies a ellos también. Y dice que el Señor se quitó su manto, se quitó sus vestidos y empezó a lavarle los pies. Por eso el Pedro, que tenía buena pecueca, le dice: no, Señor, a mí no me va a coger los pies, me da pena. Por eso se le levantó. Y el Señor ahí postrado lo mira hacia arriba y le dice: Pedrito, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y el Señor le lava los pies a los discípulos. Y luego de lavarle los pies, dice, se sentó y les dice: ¿ustedes entienden lo que les acabo de hacer? Ustedes dicen que yo soy maestro, ustedes dicen que yo soy importante y yo lo soy. Acá podríamos decir: ustedes dicen que yo soy el doctor y lo soy. Ustedes dicen que yo soy el empresario y lo soy. Ustedes dicen que yo soy el apóstol y tienen razón, lo soy. Ustedes dicen que yo soy el profeta, sí, tienen razón. El título que ustedes quieran y tengan justamente ganado, dice: sí, lo soy. Dice: pero si yo, el Señor, verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado el ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque en verdad os digo, acá me gusta, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Párele bolas un momentico y párele ahí. Hermano, el Señor está diciendo: miren lo que yo he hecho, entiendan lo que yo estoy viviendo con ustedes y sepan
que ustedes, escúchenmelo por favor bien, sepan que ustedes que están ahí sentados, ustedes no son más que yo, ni van a hacer cosas mayores, sino al contrario, ustedes van a hacer menos que yo, es lo que está diciendo. Ahora sí el verso 17, que es el que yo quería leerlo, quiero que usted lo mire ahí. Dice: si sabéis esto, seréis felices si lo practican. La Reina Valera dice: seréis bienaventurados, que significa doblemente feliz. Lo que pasa es que la palabra bienaventurado no la entendemos bien, pero acá dice: seréis felices si lo practicas. Y acá es donde yo quiero concluir mi reflexión para decirles, hermanos amados, nosotros estamos buscando la felicidad, pero no hemos conocido una llave de la felicidad que se llama la abnegación, que se llama el amor, la entrega total de nosotros, que se llama la humillación. Y nosotros somos infelices porque estamos tratando de reivindicarnos a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo, la enseñanza del mundo es la reivindicación de los derechos y libertades. De eso se trata el mundo. Esa es la modernidad. La modernidad es la reivindicación de sus derechos y sus libertades. Y por eso somos tan infelices. Porque entre más derechos tenemos, más derechos queremos. Porque entre más reivindicamos libertades, más queremos. A ver, deje a un hijo que haga lo que quiera y búsquelo a los 15 años a ver qué pasa. Quiere más, ¿verdad? Déjelo que salga toda la tarde a callejear. Cuando usted quiere que se acueste, le va a tirar a usted, porque dice que él no, que él quiere más, que él tiene derecho. ¿Verdad que sí? Que él tiene derecho. Dele a un niño todo lo que pida, o a un adulto. Es lo que nos está pasando acá. Cuando tocaba pagar la salud, y si usted quería que lo atendieran en una cirugía, tenía que pagarla, entonces la gente no peleaba. Pero como ahora lo atienden gratis, entonces pelean porque no lo atienden en 15 minutos. Y si lo atendieran en 15 minutos, entonces pelea porque no lo atienden en 5. Y si lo atienden en 5, pelea porque no lo atienden en la casa. Pero siempre queremos más derechos, más libertades. Primero se quería que no golpearan a los homosexuales, y yo estoy de acuerdo. Que no los maltrataran, estoy de acuerdo, bíblicamente es correcto. Pero cuando lograron que los reconocieran, entonces ahora quieren que los promocionen. Y si no los promocionan, entonces pelean. Querían que los dejaran tener libertades económicas. Yo estoy de acuerdo, pueden hacer con su dinero lo que quieran. Ellos lo trabajaron, haga lo que quiera. Pero entonces ahora quiere que los casen y ahora pelean porque los tienen que casar en las iglesias. No importa lo que se dé, siempre se querrá algo más. Pelean porque les permitan fornicar, luego entonces ya porque les permitan volverse locos y degenerados. Y cada vez que se les dice que no a algo, entonces se siente que los están trancando, que ellos tienen derecho a una libertad, que ellos necesitan un derecho más. Yo pregunto, ¿cuándo su corazón se sacia? ¿Sabe cuándo, mi hermano? Cuando entendamos lo que hizo el Señor Jesucristo. Y yo le voy a decir algo que es contradictorio y termino con esta idea, la desarrollo y termino, si el Señor me lo permite. La Biblia, escúchemelo por favor, la Biblia no es un libro para entenderlo mentalmente. La Biblia no es un libro racional. La Biblia es un libro espiritual. Y yo le decía al principio, y para entenderlo hay que acercarnos a él con fe. Con fe. Así que cuando nosotros leemos esto racionalmente, escúchelo, porque este es el punto clave con la conclusión de mi reflexión. Cuando nosotros leemos esto racionalmente, decimos: esto me va a hacer muy infeliz. Yo agarrarme a servir a todo el mundo me va a hacer un pobre desgraciado, me va a hacer un tonto arruinado, me va a hacer una mujer servil. Cuando leemos esto y lo tratamos de entender racionalmente, decimos: voy a perder mi vida. Yo he escuchado muchos jóvenes que dicen: yo estoy joven y tengo derecho a vivir la vida. Yo tengo derecho a divertirme, a ser feliz. Me decía alguien a mí respecto de dejar a su mujer con sus 3 o 4 hijos e irse detrás de otra. Me decía: es que yo tengo derecho a ser feliz. Y yo solo puedo ser feliz con la mujer que amo, y a la que amo no es a la mamá de mis hijos, a la que amo es a otra. Yo tengo derecho a ser feliz. Y claro,
en la mente humana funcionará de esa manera. Que lo que me hace feliz es lo que yo hago, pero yo pregunto, ¿y con el tiempo qué tan feliz quedó? Perdónenme lo que voy a decir y que sea de política, pero es verdad. Ayer miraba un video del el finado expresidente Hugo Chávez diciendo: expropien, y un montón de gente aplaudía. ¡Bravo! Decían esto: este hombre es del cielo, este hombre, mejor dicho, es Dios, literalmente lo decían. Y le gritaban y lo vitoreaban. Y yo digo, ¿y esos que ahora están buscando allá en la basura, será que siguen aplaudiendo? Parecían muy felices que les quitaran y les dieran. Parecían muy felices que les dieran armas a la gente porque se podían defender, y ahora los que les dieron armas están asesinando por cualquier cosa. Pregunto yo, mi hermano, ¿fueron felices? ¿Lograron la felicidad? La palabra no se puede entender racionalmente, y cuando hablamos de la santidad uno dice: pero voy a desperdiciar los mejores años de mi vida allá como una monja. El muchacho dice: voy a desperdiciar los mejores años de mi vida, las muchachas más bonitas. Voy a desperdiciar las grandes oportunidades de divertirme, de conocer los grandes lugares, los grandes rumbeaderos. Tal vez no entendamos la palabra espiritual, pero el Señor está diciendo algo, y si nosotros podemos entenderlo, el Señor está diciendo: si ustedes logran comprender esto, van a encontrar la llave de la felicidad. Van a entender, si ustedes pueden, dice la Escritura, si ustedes saben esto y si son capaces de vivirlo, ustedes van a poder por fin ser felices. Y yo voy a darle algunas aplicaciones y lo reto a que usted lo piense. Hermana, usted sirviendo a su marido con toda humildad va a ser feliz. Imposible, voy a ser la esclava de ese gordo fastidioso. No, dice la Biblia, usted va a ser feliz. Imposible. Eso, ahí viene el punto. Y mire que yo leí un librito que se lo he recomendado a todo el mundo. Todavía creo que debo tener uno, lo puedo para venderlo. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Usted lo puede descargar en internet, incluso por ahí está. Y más o menos la idea de los 5 lenguajes del amor, dicha en 3 renglones, es: si usted logra hacer feliz a su marido lo va a hacer feliz a usted. Pero si usted lo hace infeliz, pues él se va a vengar. Y al contrario, si usted logra hacer feliz a su mujer, ella lo va a hacer feliz a usted. Pero si usted la hace infeliz, ella le va a pasar la factura. Amén. Y eso se vive. Y es lo que está diciendo el Señor acá. Dice: si ustedes logran entender que el secreto de la felicidad es la capacidad de morir y dar, ustedes van a encontrar una llave que el mundo no tiene, porque el mundo piensa que la llave de la felicidad es recibir. Pero resulta que el Señor dice: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Pero hay que entenderlo en el espíritu, porque humanamente no se puede entender. Más bienaventurado es el que calla, que el que así se apunta de argumentos logra convencer a otro. ¿Cuántos esposos 10 años tratando de cambiar a la esposa o al cónyuge, pues? Y amargados porque no lo pudieron cambiar. Y cuando algún día se atreven y le preguntan a su hijo: hijo, ¿usted cómo prefiere que fuera? ¿Como su mamá o como su papá? Y el hijo le dice: no, como el otro, usted es de lo peorcito que me tocó a mí. Y queriendo cambiarlo, ¿de verdad? Lo digo en serio. Queriendo cambiarlo, y tal vez el que está afuera se da cuenta que las cosas no es como piensa. La Escritura nos enseña y dice: la llave de la felicidad es poder entregarle al otro. Pero para eso se necesita que la palabra entre en el espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice: eso no es así, usted está equivocado. Usted solamente va a ser feliz entre más tenga. Por eso en Navidad, hermano, queremos que nos regalen cosas. Por eso cuando cumplimos años queremos que nos regalen. Por eso, mi hermano, usted puede tener una casa, pero si escucha que el gobierno va a regalar casas, usted vaya a hacer un manchucho allá para que le den otra casa a usted. Pienso yo, ¿será que podemos vivir en 2 casas? Pero siempre nos pasa eso, mi hermano. Por eso se compra toda la ropa del mundo. Ya no le cabe en el closet. Y cuando abre el closet, ve que ya no tiene dónde poner otra, pero dice: no tengo nada que ponerme. Por eso, mi hermano, le cuesta tanto trabajo. Usted ya es talla 36 y todavía tiene pantalones talla 28 ahí.
y está diciendo: cuando aflaque un poquito yo creo que me cabe este. Porque nuestra mentalidad es retener. Por eso, mi hermano, si usted puede, usted coge el mejor puesto. Por eso, si usted puede, mi hermano, le echa mano a la presa más grande. Por eso, si usted puede, usted reclama. Porque esa es nuestra naturaleza, pero el Señor dice: eso en el fondo no lo va a hacer feliz. Usted puede creer que lo hace feliz o no lo va a hacer feliz. La llave de la felicidad, dice el Señor, si ustedes lograran, escúchelo por favor, si ustedes lograran disfrutar el quitarse el traje importante, ir y lavarle los pies a los que no se lo merecen, al Judas que lo va a traicionar. Si ustedes lograran entender eso, van a ser felices. Y yo pensaba el viernes allá en la enseñanza y decía: claro, ¿qué me pueden quitar cuando yo ya lo he entregado todo? ¿Quién me puede hacer daño cuando yo soy una persona tan humilde? ¿Quién me puede destruir si mi corazón ha creído de tal manera en Dios que ha aceptado por completo la palabra para ponerla en práctica? Por eso dice la Escritura: deseen como niños la palabra, porque el mundo les da otra idea, el mundo nos da otra percepción. El mundo te manda a que retengas, a que alcances, pero el Señor te dice: lo que tú puedas dar te va a hacer feliz, lo que tú puedas entregar, lo que tú puedas poner te va a satisfacer, te va a llenar. Se necesita recibir la palabra con fe. En el mundo nos defendemos, por eso en el mundo se hicieron los abogados. Porque este me hizo algo, yo lo contrademando. Hay gente que le gusta la palabra que en derecho no existe exactamente. Dicen a uno: doctor, yo quiero ponerle una contrademanda. Bueno, existe, se llama la demanda de reconvención, pero no se llama contrademanda, porque la idea es: yo cómo me defiendo. Y el apóstol Pablo decía, yo creo que ustedes lo recuerdan, decía: me he enterado que entre ustedes tienen pleitos en la justicia ordinaria. Dice: ya es mucho que ustedes tengan un pleito, deberían perdonarse. Pero si no se quieren perdonar, pues júzguenlo acá los hermanos de la iglesia. Pero ¿sabe por qué no se puede juzgar entre la iglesia? Porque hay dos hermanos en un pleito, lo traen al pastor. Entonces el pastor escucha a uno y luego escucha al otro. Y dice: yo creo que usted tiene razón y usted no tiene razón. Y entonces el que no tiene razón dice: ay, claro, la rosca. Eso fue la rosca. Es que como el pastor prefiere. Si esa persona tiene un poquito de plata, dice: claro, como da es por la plata. Si no tiene, dice: claro, como le iba lambiendo al pastor y yo no le lambo. Y entonces dice: pues no, me voy por donde el juez. Y el juez llega y falla. Primera instancia: no, eso le hicieron trampa, el abogado se dejó comprar. Segunda instancia: hermano, es nuestra naturaleza, pero mi punto hoy es, y yo espero haberlo podido transmitir con cierta franqueza y claridad, necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra para tener un modelo diferente. Porque el modelo del mundo siempre pedirá, pero el modelo de Dios dice: si ustedes logran entender que servir a los otros y lo logran cumplir de corazón, ustedes van a encontrar la llave de la felicidad. Y Dios, termino diciéndoles, Dios quiere que usted sea feliz. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no se pone de pie?